¿sí? Tomarse este ratito de compartir acá conmigo y entre ustedes. Mi nombre es Agustín Melazo Díaz, como les dijo recién Martín, fui estudiante de la carrera de biotecnología, en el año 2018 me recibí, ¿sí? Que hoy quiero contarles quizás un poco un perfil diferente a un biotecnólogo tradicional, ¿sí? Quizás cuando pensamos en biotecnología nos imaginamos investigación para un organismo público o privado, ¿sí? O trabajando para la industria. Quizás lo que yo hago es desde el lado del emprendimiento, ¿sí? Así que me parece que está bueno y siempre trato de compartirles como otro punto de vista vuestra calidad laboral. Quiero contarles por ahí un poquitito de mi historia personal, de cómo comencé a trabajar con los aromas. Mi familia tiene un centro de día, ¿sí? Una institución para personas con necesidades especiales. Yo desde muy pequeño, cuando terminé el colegio a los 17 años, comencé a trabajar con niños, ¿sí? Estimulando sus sentidos a través de diferentes texturas, sonidos e incluso aromas, ¿sí? Para ese entonces yo lo tomaba como un hobby, ¿sí? Algo que empíricamente iba practicando. Unos años después ya había empezado a estudiar biotecnología, hice un año en la Nacional de La Plata y después me cambié para acá en el año 2012, ¿sí? Entonces, más o menos hará unos 4 o 5 años atrás, de la fecha de hoy en día, comencé a trabajar prácticamente con lo que son sonidos y aromas, ¿sí? Entonces, a través de la música y de los aromas, veía cómo estos niños iban respondiendo emocionalmente, ¿sí? A las diferentes mezclas que proponían. Y como eso fue el hincapié o fue el punto inicial a poder empezar a fabricar perfumes, ¿sí? ¿Cómo sucedió eso? Yo lo que hacía es, tenía un espacio dentro de esa institución, tenía mis terapias y los aromas que creaban realmente quedaban buenos y a la gente que trabajaba ahí les encantaban, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿no lo haces para vender? Y yo sinceramente sí, había tenido mis materias de biotecnología, sabía usar un laboratorio, quizás había empezado a trabajar también dentro de lo que es el análisis de la calidad del agua, tenía como conocimientos de mesa, pero no tenía ni idea de marketing, ni de cómo envasar un producto, ni de cómo venderlo, ¿sí? Así que tuve que empezar a aprender todo desde cero. Eso fue la verdad que algo bastante interesante desde el punto de vista personal, porque no estamos formados para saber hacer de todo, ¿no? Y cuando uno empieza algo, lo que sea que ustedes elijan, hasta poder estandarizarlo, ¿sí? O hasta poder ver la mejor eficiencia en cada uno de los pasos, le va a tocar hacerlos ustedes, ¿sí? Después van a poder empezar a tercerizar, ¿sí? Entonces, como les decía, tuve que aprender cómo envasar un producto, qué tipo de producto, o sea, qué tipo de packaging era mejor para la fórmula que yo estaba proponiendo. Y como finalidad de eso, o sea, como producto final, quedó lo que yo les muestro por acá, un aroma textil, ¿sí? Mi primer producto que hice fue una perfumina, que ahora vamos a ver, hacemos un paréntesis, la diferencia entre perfumina y perfume textil, en un ratito se lo voy a explicar, ¿sí? Entonces yo salí con lo que se puede conocer como perfumina o perfume textil, con una línea de ciertos aromas, y lo que hacía particularmente era no solo vender en mi ciudad, yo soy de la ciudad de La Plata, sino que hacía una pequeña producción y salía por el interior a vender. ¿Sí? Tomaba mi auto y iba como pueblo a pueblo compartiendo lo que hacía, ¿no? Iba a los negocios así con mi bolsito como si fuese un viajante de antes, ¿no? Quizás en la época de nuestros abuelos, y bueno, quizás compartiendo lo que hacía. Después de eso, unos 2 años, empecé a interiorizarme en la parte de perfumería de piel, que es lo que yo hago hoy en día, ¿sí? E incluso me dedico a lo que es perfumería personalizada, que en un ratito vamos a ir charlando sobre eso, ¿sí? Entonces, la respuesta, o sea, el por qué nace hacer perfume de piel, es que las personas me pedían si podía crear un perfume que dure todo el día, ¿sí? Entonces, ahí tuve que empezar a investigar, a interiorizarme, cómo crear un perfume, qué es lo que hace que dure, ¿sí? Si es el carrier que lo lleva, o sea, el líquido donde está puesto, si eso influye o no, si es la concentración, si tenemos más aroma o menos aroma. Es un poquito de lo que vamos a ir viendo hoy. Pero bueno, como finalidad, también a historia personal, en el año 2019 hice un viaje por el norte de nuestro país, de Argentina y en Chile, donde estuve viviendo, y ahí es lo que les quería contar, algo como no tradicional del biotecnólogo, ¿sí? Quizás en vez de esperar de quedar seleccionado para algún organismo de investigación o para alguna beca de doctorado, decidí investigar por mi cuenta, ¿sí? A mí siempre me gustaron los aromas y las culturas originarias. Entonces me contacté con una cultura originaria de Tucumán, ¿sí? Y ahí fue donde empezó todo el viaje, investigando los aromas autóctonos y cómo ellos los extraían, ¿sí? Con los métodos quizás como ancestrales, por ponernos en palabras. A través de eso surge la posibilidad de viajar a Chile, ¿sí? Siempre investigando los aromas.
Yo lo que había inventado en su momento era una maquinita, nos podemos imaginar como un frasco de mermelada así, en donde estaba recubierto por papel metalizado, o sea, pues estaba pintado de negro para atraer el calor, ¿sí? Y ese calor lo que hacía era evaporar el agua, y esa agua caliente, ese vapor, lo que hacía era extraer el aceite esencial de los perfumes. Ahora en un ratito vamos a ver las diferencias entre una esencia y un aceite esencial. Este es un pequeño resumen. Entonces, bueno, después de ese viaje, yo venía una vez por mes a Argentina a estudiar mi maestría en alimentos, ¿sí? En el año 2020 lo que me sucedió es que me quedé como varado en Argentina y me había quedado toda la mercadería en el interior, que les comenté, ¿sí? Fue la primera vez que me fundí, por decirlo de cierta manera, y ahí tuve que aprender a innovar. Entonces tomé algo malo que nos puede pasar, no sé, como recursar una materia, quizás en algo académico, quizás siempre verle la parte positiva, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer con esto que me está pasando? ¿Y cómo lo resuelvo? Quizás la ciencia nos da un montón de herramientas, ¿no? De poder pensar, extrapolar, ¿sí? Entonces tomé esto que me había pasado y lo que hice es, ok, me dedico a la perfumería, con esos goteritos que ustedes ven ahí, lo que hice fue empezar a desarrollar fórmulas personalizadas. Iba a las casas de las personas, a las tiendas de ropa, y les proponía hacer el aroma que los representa, ¿sí? El aroma que representa a su marca o a una persona en particular. Y ahí empecé como a interiorizarme, ¿sí? Viendo los diferentes tipos de materias primas, cómo hacer para que combinen, un montón de cosas. Ahora vamos a pasar por ahí a la parte más técnica, ¿sí? Para que puedan entender de lo que les expliqué hasta recién. Quizás los tipos, podemos decir que un perfume es un compendio, ¿sí? O una mezcla de moléculas que tienen aromas, ¿sí? Cuando uno habla de perfumería, lo que más escuchamos que son las notas de un perfume, ¿sí? Las notas de salida, las notas de corazón y las notas de fondo, ¿sí? Pero ¿qué es eso en realidad? Cuando hablamos sobre eso es, en realidad, cuánto... Hablamos del peso de las moléculas, ¿sí? ¿Cómo sale un perfume, ¿sí? O cómo lo olemos. Las notas livianitas las vamos a hablar al principio, ¿sí? Por ejemplo, un aroma cítrico va a salir primero, es lo que primero vamos a percibir, ¿sí? Puede durar desde que recién nos lo ponemos hasta 15 minutos, una hora, dependiendo de la concentración. Después tenemos las notas de corazón, que es como el alma del perfume. Son, por su peso molecular mediano, pueden durar de 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿sí? Y después tenemos las notas de fondo, que son los aromas más pesados. Es eso que nos queda en la piel antes de irnos a dormir, ¿sí? Que nos ponemos el perfume, bueno, ese olorcito a madera, o quizás algunas notas dulces de vainilla por ahí en el rubro femenino, ¿sí? O de por ahí más resinas, masculino, maderas. Entonces, eso es un poco de qué se trata, ¿no? Las notas de salida, de corazón y de fondo. Ese concepto se los traigo así de una manera muy sencilla porque es con lo que vamos a estar trabajando hoy en día en Mesado. Después, otra parte que les puedo comentar es sobre las concentraciones, ¿sí? A mí me pasaba cuando empecé a interiorizarme es, sí, ¿qué es la diferencia entre un eau de cologne, un eau de toilette, un eau de parfum, un parfum? ¿Qué significa eso? Si bien estaba en francés, no sabía ni lo que significaba en español de la traducción, ni lo que significaba químicamente, ¿no? Entonces, bueno, tuve que empezar a interiorizarme. Quizás les voy a mostrar un poquitito, ahí pueden ver, o en sus mesas, tienen una diapositiva donde hay diferentes frasquitos, ¿sí? Con diferentes concentraciones. Se los explico de una manera sencilla, es que mientras más moléculas tiene, ¿sí? Va a tener una mayor duración. Y empezamos con algo que es conocido como eau de cologne o colonia entre nosotros, ¿sí? Puede ser quizás que hayan usado ustedes una colonia cuando eran niños o niñas, ¿sí? Usualmente a ese rango etario o a ese rango de edad se utiliza ese tipo de productos, ¿sí? Es un perfume suavecito como un desodorante, podemos decir. Dura hasta 1 hora, 2 horas. Después tenemos lo que es eau de toilette, que es lo más conocido. Quizás si ustedes tienen su perfume favorito o tienen varios en casa o pasearon por una perfumería, van viendo que las cajas dicen, ¿no? Eau de toilette significa agua de tocador y es una concentración un poquito mayor que la colonia, ¿sí? Eso nos va a dar una duración incluso mayor. Después pasamos a la concentración en el mercado que más se utiliza, como la más concentrada, que es eau de parfum, ¿sí? O EDP, pueden ver también por Mercado Libre o donde sea que compren, ¿no? Esa concentración es bastante fuerte, ¿sí? Nos puede durar 8 horas o más. Y la concentración que yo trabajo en particular se llama parfum, ¿sí? Es una concentración muy concentrada que lo que nos permite es que nos ponemos, antes de salir a hacer las actividades, nos perfumamos en 5 puntos, muñecas, ambos lados del cuello y del pecho, y salimos a hacer todo lo que tenemos en el día. Y eso nos va a acompañar durante todo el día, ¿sí? Por la cantidad de moléculas que tiene. Otra cosa por ahí interesante o algo para saber es que por ahí
en la parte industrial se utiliza mucho el agua, ¿sí? Como yo les decía, ahora tomamos de vuelta la diferencia entre un perfume textil y una perfumina. Una perfumina es a base de agua, ¿sí? Como mezclar agua y aceite. Si nosotros ponemos un recipiente y le ponemos aceite, va a quedar flotando arriba, por decir, no se van a mezclar. Tenemos que usar un emulsionante o una sustancia que haga que se puedan mezclar. Entonces, usualmente se usan cosas que no son tan buenas para la piel, menos acá que no hay regulación. Entonces, entendía que por ahí, para proponer un perfume de piso, una perfumina, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Quizás, eso es lo que les quería contar, es si vemos un producto que está coloreado, ¿sí? Ustedes ven el envase que es transparente y está coloreado, si es marrón como este, ámbar, podemos batir bien fuerte y se hace espuma como detergente, es que tiene un emulsionante, si está cortado, vamos a decir, es agua con aroma. Y eso lo va a mojar la ropa, va a tardar mucho tiempo la molécula en entrar en el tejido y no nos va a durar todo el día, ¿no? O no nos va a durar tanto tiempo. Entonces, son algunos tips por ahí de la vida cotidiana que pueden tener en cuenta. En cambio, lo que yo hago es un perfume textil que es a base de alcohol, y el alcohol lo que hace es entrar en la tela, ¿sí? Y evaporarse rápidamente. Simplemente lo que hizo fue un carrier, nos llevó las moléculas, nos llevó el perfume a la ropa y se fue. No mojó, no manchó, no hizo nada. ¿Sí? Lo mismo en el perfume. El perfume que yo hago es, te deja el perfume en la piel y se va, ¿sí? Y al tener buena concentración, al tener muchas moléculas, lo que va a hacer es que nos dure todo el día. Todo puede variar con el tipo de piel, ¿sí? Algunas pieles por ahí más caucásicas o más secas, para algunos aromas livianitos les va a costar, ¿sí? Porque no tienen oleoso, no tienen grasita como para sostenerlo, ¿sí? Por eso a veces algunas personas se ponen crema antes de perfumar, ¿sí? La idea es que yo no quería hacer un perfume que tengas que usar otra cosa para poder perfumarte, ¿sí? Es un lío tener toda una dinámica antes de perfumar. Entonces por eso viene la parte de la concentración. Y lo que hice fue estudiar con tecnología de laboratorio, por ahí si alguno de ustedes ha tenido química instrumental o si conocen sobre cromatografía, es un aparato que básicamente lo que hace es, nosotros tomamos una pequeña muestra líquida, esa muestra líquida se evapora y pasa a través de una manguera, por decirlo, ¿no? A través de un cañito, en donde tiene afinidad y repulsión por ciertas cosas. Eso nos va a poder permitir saber como la huella digital, ¿no? Su nombre, apellido, documento, todo los componentes. Entonces a través de eso podemos hacer lo que es la recreación. En el caso de mi marca, que se llama Stellian, ¿sí? Por la estela que dejan los perfumes, lo que hago es analizar los perfumes importados, por decir, o los perfumes que más usábamos, las tendencias, y hacer algo más allá de lo que fue creado, ¿sí? Si un perfume, la marca, no sé, X, hace un perfume en su máxima concentración Eau de Parfum, yo lo estoy haciendo en Parfum, ¿sí? Voy más allá de lo que la marca original lo hace. Entonces no es una copia, no es una réplica, sino es una innovación. Crea algo que no existía, ¿sí? Y además, ahora viene un poquitito de la historia esta que les contaba, que estuve viajando. Bueno, ¿qué es lo que hice en ese viaje? ¿Sí? Fue hacer lo que yo llamo una firma molecular. Teniendo el concepto por ahí de tecnología, lo que estudian o los que saben es, nosotros en nuestros genes, ¿sí? en nuestro genoma tenemos ciertas partes que pueden ser como identificadores, ¿sí? O tags, ¿no? De ciertas cosas, ¿no? Entonces lo que dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para firmar un perfume? Sí, puedo hacer una etiqueta y ponerle mi firma, pero la verdad que no me parecía algo como innovador. Entonces lo que hice fue tomar ciertos componentes, en este caso acá tenemos un extracto de orquídeas que Martín, él es coleccionista y bueno, cada vez que termina la floración de su cosecha las recolectamos y las extraemos con diferentes métodos. Y ahí va un poquitito de lo que les decía de cómo se extrae. A veces tenemos cosas que tienen tan poco aroma que no las podemos destilar, ¿sí? No las podemos extraer de la manera que les conté, porque no estaríamos sacando nada, ¿no? Necesitaríamos muchos kilos para sacar un frasquito como el que ven por allí. Entonces se utilizan otras técnicas, ¿no? Bueno, entonces en este frasquito lo que tengo es este identificador. En el caso mío tiene flores de orquídeas, tiene resinas, son componentes que a mí me resonaron y me gustaron como compartir, ¿sí? Si en el caso de mañana uno después te quieren copiar la marca, vos pasás tu perfume y vas a saber, ¿no? Es como una huella, como si fuese nuestra huella digital, lo mismo pero en moléculas. Me parecía como llevar lo que es el concepto de biotecnología a la perfumería. Incluso hoy en día estoy empezando a investigar sobre lo que son los probióticos y empezar a hacer realmente biotecnología dentro del perfume, para que afecte o para que en realidad interactúe con nuestro microbioma, ¿no? ¿Sí? Con estos microorganismos que viven en nuestra piel, mejorándola, ¿no? Aportando un beneficio para nuestra salud. Entonces creo que eso es un poquito del resumen, ¿sí? De mi historia, de lo que hice, de lo que estudié.
Y después, bueno, otra cosa que es interesante por ahí a la hora de crear un perfume es, si viene un cliente, imagínense que nosotros tenemos la propuesta de decir, ok, viene el abogado y dice, miren, la verdad, quiero perfumar este laboratorio, porque quiero que los chicos, no sé, los alumnos se sientan cómodos. Perfecto, ¿cómo haríamos? Hacemos un perfume de piso y no, por ahí la parte química afecta al piso o hace reacción con la parte genética que estamos trabajando, que no podemos hacerlo de esa manera. Lo hacemos a partir de por ejemplo, de un spray. Vamos a hacer spray por todo el salón. Sí, necesitaríamos mucha cantidad para poder perfumar. Las moléculas, como son pesaditas y de alcohol, mojarían todo el piso. Sería lo mismo. Entonces, otra propuesta que podría hacer es, ok, usamos un difusor, por ejemplo. Podríamos poner un difusor en cada mesada. Imagínense que el difusor funciona, si prestan atención, a través del intercambio, ¿sí? Las varillas que salen por arriba lo que hacen es por capilaridad, ¿sí? Absorben todo el líquido dentro y están intercambiando con el ambiente de donde estén. Estos sistemas así pequeñitos son para baños o sitios muy pequeños. Hoy en día hay tecnologías que fueron creadas en la localidad de Rosario, donde se usan ventiladores de computadora, los negritos, ¿sí? ¿No han visto el cooler? Usan un ventiladorcito de compu, un vasito y una mechita, entonces lo que está haciendo es propagar esas moléculas por todo el aire. No moja el suelo, no afecta nada y es súper inerte, ¿sí? Esa es como la mejor forma que se sabe hoy en día. Antiguamente, o antes de eso, usábamos los humidificadores, quizás alguna o algunas tengan en casa, ¿no? Lo enchufábamos, le ponemos agua, o el hornillo, que usaban por ahí nuestras madres, ¿no? O nuestras familias. Creo que eso es un poquito del resumen, y ahora lo que me interesaría compartirles es por ahí la diferencia entre un aceite esencial y una esencia, que por ahí a veces nos es complicado, o para poder entender por qué a veces un perfume es más caro o es más económico, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre la huella digital que recién les dije, ¿sí? Vamos a imaginar que nuestro perfume se llama, ¿sí? Stelian, ¿no? Entonces tenemos la letra S, tenemos la T, la L, la L, bueno, tenemos todas nuestras letras, o nuestros nombres, imagínense sus nombres. Nosotros podemos tomar nuestras iniciales, ¿nos van a representar? Claro que sí, ¿sí? Van a ser parte nuestra, pero no va a ser lo mismo que tener nuestro nombre completo escrito, ¿sí? Ahí viene la diferencia de por qué podemos crear un perfume de 1000 pesos, que es similar a, y podemos crear un perfume de 30.000 pesos, 50.000 pesos, ¿sí? Según la cantidad de letras. Esa es una parte, ¿sí? Según qué tantas letras tiene nuestro componente. Después es qué tan caras son esas letras. Y a veces también lo que sucede es, ok, yo lo que voy a hacer es tomar las iniciales, porque es lo que más se huele, ¿sí? Va a representar a eso que quiero crear, pero me va a ser mucho más económico, ¿sí? Y después viene toda la parte que les había dicho antiguamente, que se puede meter agua. No quiero andar en la parte técnica, que quizás eso aburre un poco si uno no está en ese tema, ¿sí? Pero entonces eso es un poquito de cómo se crea un perfume. Y después en la parte del aceite esencial es muy sencillo, ¿sí? El aceite esencial es el extracto completo o el olor o el aroma completo de una planta, de una flor, de lo que sea, ¿sí? Y el método más común es la destilación. Podemos imaginar, si no la han visto, es uno lo que hace es hervir agua, ¿sí? Esa agua genera vapor, ese vapor caliente se lo hace pasar a través de mangueritas, ¿sí? Para que no se pueda ir a ningún lado, y ese vapor va a estar en contacto o va a estar transitando a través de lo que nosotros queremos comprar. Imagínense una flor, X, lo que quieran. Entonces vamos a estar recolectando una vez que se enfría, ¿sí? Vamos a estar juntando agua, que es lo que pusimos en un principio, más el aroma, ¿sí? Una vez que se enfría, por diferencia de temperatura, se separa el aceite del agua, ¿sí? Y ahí tenemos el aceite esencial y el hidrolato. Esto es como la parte más técnica, ¿sí? Así que ese es un breve resumen. Por ahí es un poco técnico, después igual les queda grabado, ¿sí? Me pueden preguntar. La idea es darles una pequeña introducción y pasar a la mesada, que es lo más divertido, y a lo que viene, ¿sí? La propuesta de hoy es que podamos crear un perfume por mesada, ¿sí? Lo que hicimos, o lo que hice en realidad, es hacer una propuesta de que cada mesada tenga aromas diferentes, ¿sí? Para que todos puedan innovar y crear su propia fórmula, ¿sí? Según ustedes van a ser sus propios perfumistas, van a ser sus propios científicos. En las mesadas de adelante tenemos los aromas livianitos, ¿sí? Por acá tienen algunas notas o algunos aromas frescos, quizás tienen lavanda, pasto, ¿sí? Bergamota. Por aquí tienen por ahí más cosas cítricas, en el medio tienen flores, ¿sí? Atrás tienen resinas, tienen maderas. Así que por ahí lo que los invito es a que se separen por mesada, ¿sí? Para que puedan trabajar tranquilos. Y ahora voy a ir pasando mesada a mesada explicando un poquito lo que vamos a hacer, ¿sí?